Víctor, bienvenido nuevamente a Carlos Casares después de algunos años. Nos gustaría conocer un poquito el panorama que se encuentra hoy la ganadería en Argentina y qué se vislumbra a un futuro mediano o largo plazo. Bueno, muy bien. La verdad que como siempre es un placer venir. Uno se encuentra con amigos viejos, amigos nuevos, pero siempre con mucha calidez. La ganadería, digamos, como buena parte del sector agropecuario, cambió las expectativas a partir que el gobierno, a poco de asumir, le quitó los palos a la rueda a las exportaciones, le quitó las retenciones, dejó sin efecto todo este esquema de los ROEs, que era muy arbitrario, y básicamente además le quitó el cepo al dólar, que permite al exportador recibir billete y no una moneda, digamos, de valor poco confiable, que era lo que le daba. De modo tal de que a partir de ese momento en el sector de la producción se generó una expectativa muy grande, sobre todo porque visualiza al productor, aunque no tenga los detalles, que puede volver otra vez a exportar al mundo y que eso le da un horizonte de muy largo plazo. No sabe que aún creciendo en la producción no va a tener el límite que le genera estar solamente o básicamente en el mercado interno. Cuando uno mira, digamos así, un poco el panorama del escenario internacional en el cual Argentina estuvo casi 10 años ausentes y ahora está volviendo, se encuentra que es un mercado que no deja de crecer. En los últimos 10 años creció el 45% el volumen de las exportaciones anuales y además tiene una demanda insatisfecha que hizo que el precio creciera casi el 60%, es decir, un mercado internacional francamente muy interesante, muy demandante, al que no le va a costar a la Argentina volver a reinsertarse, desde el punto de vista de lo que es la demanda. Cuando uno se da media vuelta y mira lo que está pasando en la Argentina en términos de oferta de ganado, bueno, lo primero que ocurre es que esta expectativa del productor lo ha volcado en una retención inicial de terneras y vaquillonas que hace que haya menos oferta de carne en el mercado, se baja la faena y de alguna manera esa menor oferta de carne en la faena mantiene, por un lado, firme los precios del gordo, caro la carne al consumidor y muy poca oferta para la exportación. Por otro lado, el exportador necesita novillos y los novillos el productor dejó de hacerlos en los últimos 10 años, porque como no había exportaciones se dedicaba a hacer básicamente terneros y novillitos, que son las categorías que privilegian el mercado interno. Razón por la cual, para hacer una breve síntesis, tenemos un mercado muy demandante que está dispuesto a pagar muy buenos precios, no tenemos materia prima para la exportación y además este entusiasmo y esta vuelta a la ganadería ha hecho que el productor empiece a retener y mientras dure el proceso de retención va a haber escasez de carne o en todo caso carne no suficiente para ambos mercados, carne cara para el consumidor y buenos precios para el ganadero. Eso es lo que hace al gordo. Cuando uno va a mirar qué está pasando con la invernada, que es la otra pata, digamos así, del negocio, sobre todo un ingreso para el criador y un costo importante para el invernador o para el filotero, bueno, la invernada entró otra vez en un periodo en el que animales retenidos por una parte y escasez estructural por la época del año en que nos encontramos, la invernada volvió a dispararse y esta disparada del precio de la invernada por encima de los valores del gordo hace que el negocio obligue a un modelo distinto de producción del que vivimos en los últimos años. Es decir, ya el esquema de destete, encierro, 90 días de engorde y mando a faena con 300 kilos ya no es viable. Ya no tengo más barato, tengo un ternero que en términos relativos al gordo es caro y por lo tanto necesito hacer una recría con una base pastoril y más económica de la que se puede lograr en el corral y además agregarle mucho más kilos para poder de alguna manera diluir este costo adicional de comprar una invernada cara. Así que el panorama es más o menos.
muy interesante de la demanda, en plena época de retención, baja oferta para la exportación, que todavía no termina de arrancar, precios firmes en el gordo y precios muy firmes en la invernada. Este escenario que estamos viviendo hoy, yo le diría, no tiene así, por ponerle un límite, no tiene menos de 2 años, hasta que efectivamente el stock vuelva a encontrar una cierta recomposición, que vuelva a haber una oferta que abastezca a ambos mercados y en ese caso, digamos, para ese momento, estoy pensando en el 2018, que esperemos que la exportación esté otra vez tomando el protagonismo que tuvo 10 años atrás y que lo perdió. ¿Se encuentran por ahí las instalaciones adecuadas? Porque cuando fue este problema que no valía la hacienda, muchos se volcaron a la agricultura, empezaron a desarmar los lotes y hoy se encuentran con que tienen que volver a echar las vacas a los lotes y se encuentran todos desarmados. Hay de todo, digamos que yo diría, no se ha desarmado tanto, habrá que reponer algún alambrado, habrá que acomodar alguna manga. En términos generales, cuando uno mira el contexto del país, yo le diría que ese no es un problema que limite al desarrollo de la ganadería. Sí es cierto que hoy volver a comprar un plantel de vientres implica una inversión muy importante, pero también es cierto que hemos aprendido, tanto los agricultores como los ganaderos, y además con la aplicación de las nuevas técnicas, que es casi impensable hoy una actividad agrícola que no tenga algo de ganadería para transformar el grano y abaratar, entre otras cosas, costos de flete y costos comerciales, ni una ganadería que no tenga acceso al grano o a un silaje para poder complementar y balancear la nutrición de los animales a lo largo del año. ¿Qué hay de cierto con la introducción de empresarios chinos en el mercado de la carne? Bueno, principalmente en el mercado frigorífico. Sí, yo diría, en principio China se ha transformado en el principal importador de carnes en volumen de la Argentina. Hoy 1/3 de las exportaciones argentinas, un poquito más de 1/3, van a China con una carne cuya, digamos, generado por vacas, es decir, que no llevan la mejor categoría, llevan volumen y buscan cierto precio. Lo pagan muy bien para la categoría que llevan. Respecto de empresarios que hayan venido a invertir genuinamente a la Argentina, hay 2 casos conocidos. Está un grupo que vino a invertir en el frigorífico de Colón, allá en la provincia de Entre Ríos, el frigorífico San José, que no termina de despegar, y el otro más importante que conocimos en los últimos meses es la inversión de un grupo chino que compró 3 plantas del grupo Marfrig, que todavía tampoco no lo ve caminando con toda la fuerza y todo el conocimiento. Hay una idiosincrasia diferente de parte de los chinos en general, hay poco know-how respecto de lo que es un manejo de un frigorífico y las inversiones podrán venir, pero las veo más cerca de la mano de argentinos que de la mano de extranjeros. No, al contrario, ustedes. Me ponía bronceador y me quemaba. Chao, gracias. Porque en esta 50ª edición de la exposición van a ser presente, o se presenta, mejor dicho, lo que es la revista El Libro de la Sociedad Rural. Por eso vamos a convocar al doctor Miguel Glick para que haga una reseña de cómo es esta, cómo se llega a esta revista, en qué consiste. Gracias. Buenas noches a todos. En realidad, en esta semana se cumplen los 60 años de la fundación de la Sociedad Rural de Carlos Casares, y por distintas circunstancias, de esos 60 años hubo 10 en los que no se hizo la exposición clásica, agrícola, industrial y comercial. Pero esta es la número 50. Entonces, la comisión directiva le pareció que le tenía que dar un poquito más de importancia, y entre las ideas que surgieron en el seno de la comisión era de tratar de construir una revista que deje un recuerdo de estos 50 primeros años. Fue así que nos designaron a 3 miembros de la comisión, a Sara Giuseppetti, Graciela Martín y a mí, y donde contamos además con la inestimable colaboración de las chicas de la institución, especialmente de Aldana, a la que le queremos agradecer especialmente, que fue la que más
trabajó con nosotros. Y eso permitió que, sin ser expertos en revista, ni que tengan tampoco tal grado de contenido profundo, pero bueno, en ella, gracias también al respaldo que nos hicieron instituciones públicas y privadas en materia publicitaria, nos permitió construirla, nos permitió juntar algún dinero para llevar adelante este proyecto, este sentido. Y bueno, nosotros decidimos que así como hay publicidades, dos salutaciones, tanto del señor intendente municipal Walter Torcho, como una salutación particular del senador provincial Foglia. Tenemos también el apoyo de la banca, del comercio que tiene vínculos con la institución y aún de pequeños comerciantes, a los que les queremos agradecer también su colaboración. Y la institución decidió de que para que todos ustedes que quieran la puedan llevar, utilizar o comprar, los chicos del Club Leo están por aquí, ellos las van a vender como un modo de que ellos también puedan tener una recaudación. Así que bueno, esta es la revista, hay palabras del expresidente, hay textos de familiares del presidente, en fin. Prometemos que con nuestra primera experiencia, la próxima la trataremos de hacer un poquito mejor. Así que muchas gracias. Una doble colaboración con la institución y también con otra institución como es el Club Leo, que lo que consiguen siempre va volcado a la comunidad. Y antes de presentar a quien, bueno, ya es un hombre conocido de la casa, yo sé que me va a retar después, pero hoy está cumpliendo años alguien que trabaja en la sociedad rural, que es la secretaria, una de las secretarias, Miriam Foglia, así que bueno, feliz cumpleaños. Bueno, la presentación, le decía, no hace falta presentación, ya es un hombre conocido de la casa, ya ha venido en otras oportunidades, porque es palabra experta en tema de ganadería y conocer cuál es la situación actual, pero también hacia dónde proyectarnos. Hay que agradecer a quienes hacen posible la llegada del expositor, a Ducas, Sociedad Anónima, a Silvio Fernández, a Fudiagro y a Fedea. Recibimos con un aplauso al señor Víctor Toledo. Bueno, muchas gracias. Nuevamente es un placer estar acá, encontrarnos con algunos viejos amigos, otros nuevos amigos. Realmente tratar de transmitirles información respecto del escenario en que se va a desarrollar la ganadería, o prevé que se puede desarrollar la ganadería en los próximos años. Es un tema, digamos, no complejo, es un tema trascendente cuando uno tiene que tomar las decisiones en ganadería, una actividad en la que las inversiones se hacen, digamos, pensando en cosechar a 2, 3 o 4 años el producto de esa inversión, y estoy hablando de inversiones en animales, cuando uno habla de inversiones, por supuesto, en activos fijos es mucho mayor, pero siempre arranco pensando algo que todo el mundo lo conoce, pero que nos deja una pequeña reflexión, y es que los servicios que estamos por iniciar ya, en muchos casos algunos iniciaron, otros en octubre, van a dar los terneros de otoño del 2018, ahí vamos a empezar a cosechar los primeros de este servicio, o las vaquillonas que entoraremos en el 2019, o los terneros producto de esa vaquillona que tendremos en el 2020, o los novillos que faenaremos en el 2020 con un nuevo gobierno. Y en ese contexto, los ganaderos tenemos que estar permanentemente tomando decisiones que los productos veremos mucho más allá. Así que la intención de esta charla es básicamente transmitirles información acerca de ese escenario de ahora y asiento del mercado internacional, en donde hemos perdido prácticamente protagonismo,
yo diría, me permite, digamos, marcar dónde estamos parados hoy en lo que yo llamo la vuelta al comercio exterior, la vuelta al mundo, a partir que el nuevo gobierno decidió a los pocos días de asumir sacarle los palos a la rueda a las exportaciones, quitarle las retenciones, sacar los ROE que arbitrariamente se entregaban y quitarle el cepo al dólar. Con lo cual, digamos, la vuelta al mundo nos dijeron, muchachos, levántense y vuelvan, lo cual no quiere decir que sea fácil, ni que sea sencillo, ni que ya estemos tomando protagonismo, ya vamos a hablar de ello, pero digamos, Bull volvió a poner nuevamente en la autopista del comercio exterior a las carnes argentinas, entre otras cosas. Entonces la pregunta es, después de 10 años de estar ausentes, ¿con qué mercado mundial nos vamos a encontrar? Y la intención mía en 3 o 4 diapositivas es transmitirles información de qué está pasando en el mercado mundial. Para eso me permito marcarles 4 ideas fuerzas que surgen del trabajo que anualmente hace la FAO con la OECD, que es la Organización de los Países Desarrollados, que evalúan casi 140 commodities de todo tipo anualmente, evalúan qué pasó y proyectan las líneas así de tendencias de los próximos 10 años. Francamente son trabajos muy interesantes. Este último fue publicado los primeros días de julio de este año, o sea que es muy fresco. Y de eso rescato las siguientes, así digamos, ideas o conceptos. Lo primero que nos dicen es, la economía va a crecer a un ritmo menor que lo que creció en los últimos 10 años, algo que podemos visualizar cotidianamente, que está pasando en el mundo, pero con 2, digamos así, conceptos muy importantes. El primero, algo que ya sabemos, es que la población va a continuar su ritmo de crecimiento demográfico al mismo ritmo que lo que creció en la zona. En términos de nuestro producto, que es el alimento, pasan de consumir leche a consumir manteca y queso, pasan de consumir carne de pollo a consumir carne de vacuno, ¿no? Para que se entienda qué significa este concepto de crecimiento acelerado de la urbanización. Solo en China hay una Argentina completa que todos los años pasa de ser clase baja a clase media. ¿Cómo estás, Fer? ¿Muy bien? Pues, bueno, buenas noches, nuevamente aquí en Carlos Casares, lugar ya habitual, parte de su casa, charlando con la gente de la sociedad rural, bueno, un poco cómo es el panorama que se avisora para el año que viene. Sí, exactamente, realmente un gusto estar y más compartiendo estos 50 años, ¿no?, de la sociedad rural local. Y bueno, nos han invitado a charlar un poco, en el caso particular mío, sobre el cultivo de soja, un cultivo que, bueno, si bien este año es posible que a nivel nacional la superficie baje un poco, sigue siendo la reina de los cultivos, ¿no? Y es bueno que aumente la superficie de otros cultivos, como ha aumentado la de trigo, como va a aumentar la de maíz y bastante, sobre todo en nuestra zona donde se está sembrando y mucho, y también va a aumentar algo el girasol. Eso es bueno, tener la posibilidad de nuevos cultivos no, de viejos cultivos que se hacían poco, diría yo, y bueno, permitir de esa manera poder aportar, permitir explorar horizontes diferentes de suelo, permitir aportar diferentes rastrojos, así que es bienvenido. Pero bueno, nosotros hoy hablamos de soja, en este caso, y hay mucho para hablar. Yo creo que hay mucho para mostrarles sobre las últimas experiencias en diferentes rubros, ¿no?, dentro del cultivo, desde lo que es fecha de siembra, qué hacer en este año tan distinto al año pasado, ver un poco también el tema malezas, ver el tema densidad de siembra.
vamos a charlar sobre todo lo concerniente a fertilidad, fertilidad biológica, que en soja es clave, como también fertilidad química. Vamos a hablar de, si bien podemos hablar algo de los nutrientes importantes que ya sabemos que limitan seriamente el rendimiento, como fósforo y azufre del cultivo de soja, vamos a hablar de otros nutrientes que hoy por hoy también están limitando y que se necesitan en muy poca cantidad, como el zinc y boro. Vamos a hablar de la parte sanitaria y cómo podemos actuar y cómo también la biología está entrando dentro de la parte de sanidad con productos biológicos, lógicamente, que actúan como biocontroladores, bioremediadores, quizás por sí solo de ataques importantes no es para mí lo indicado, pero sí como un complemento de fungicidas, los cuales podemos por ahí bajar la dosis y con la ayuda de estos productos llegar a resultados muy buenos con costos más reducidos, lo cual va a repercutir directamente en la rentabilidad del cultivo. Así que bueno, el panorama es bastante grande para poder hablar. Esperemos despertar interés en la gente y bueno, seguramente va a haber preguntas, consultas y ahí armaremos una charla y a lo mejor hablaremos de algunos otros temas también, no hay drama. Buenísimo, está con la primera parte que señalaba, ¿no? Con este año la gran posibilidad del maíz a resurgir en otros cultivos, no es nada más ni nada menos lo que venían reclamando el sector, ¿no? Tener ganadería y poder tener esa rotación de suelo. Sí, el productor lógicamente que está dispuesto a trabajar aplicando un sistema rotacional, trabajando con otros cultivos. El tema era que no eran rentables, en gran medida pasaba por un tema de rentabilidad, entonces yo creo que era simple la ecuación, es decir, ¿qué cultivo hago? Y hago el cultivo que puedo tener rentabilidad. Y en verdad el único cultivo que tenía una rentabilidad bastante, digamos, aceptable y con cierta seguridad era la soja. Es por eso que el país, no el productor de Casares, 9 de julio, la zona, el país se transformó en un país súper sojero, más de 20 millones de hectáreas, sobre un total de 32 millones cultivadas. Ahí nos habla la clara que la rotación dentro del país no existía, pero no existía no porque no se quería, sino porque no se podía, que es distinto. Por ahí el maíz como cultivo entraba dentro de un ciclo productivo fundamentalmente transformando ese grano en carne, como para poder darle un valor y ser mucho más eficiente. Los sistemas pastoriles ganaderos cada vez, pastoriles puros digo, cada vez van a ser menores. Se hará una cría lógicamente y posiblemente una recría, pero mirando el futuro toda la ganadería va a ser con el cierre, por una cuestión de eficiencia, por una cuestión de superficie, por un montón de cuestiones que hacen precisamente a la rentabilidad final del producto. Entonces ese tipo de insumo es clave para ese sistema, como lo es clave para el tambo también, como lo es clave para la avicultura, para la porcinicultura, que también viene creciendo fuertemente. Entonces, el maíz yo creo que es el cultivo en esta campaña que más va a crecer, por lo menos da esa impresión, y lo confirman las ventas de insumos que las distintas empresas han realizado, ¿no? En semillas prácticamente se ha vendido todo el maíz, y en lo que respecta también a fertilidad se está vendiendo una cantidad importante de nutrientes, de nitrógeno, de fósforo, de azufre y demás, un cultivo altamente demandante para aspirar a buenos rendimientos. Así que eso es bueno, creo que es muy bueno, y bueno, esperemos que esta posibilidad, que ya ahora depende un poco más diría yo, del mercado internacional y cómo se mueva el mismo, pero bueno, las retenciones no existen más para el maíz, para el trigo, para estos cultivos que son claves dentro del sistema de producción, y que bueno,
al sacarlas han motivado al productor a que pueda volver a hacer los mismos en una superficie más importante. Por último, en cuanto al tema del girasol, ¿qué es lo que pasa? ¿Hay una vuelta al mismo? Sí, también girasol hay un retorno, quizás no con la fuerza que han tenido el trigo y el maíz, pero de todos modos se va a realizar girasol en toda la zona. Hoy por hoy diría que es el cultivo que tiene más rentabilidad y es un cultivo, dirían, no complicado de hacer, es un cultivo fácil, es un cultivo no tan demandante, es un cultivo que puede explorar mucho más el perfil del suelo y traer nutrientes de más profundidad, es un cultivo muy rápido, que prácticamente en febrero lo estamos cosechando, es un cultivo que dentro del sistema rotacional encaja muy bien para hacer un verdeo temprano, para hacer una pastura, es un excelente antecesor, o sea, tiene muchas ventajas. Las principales desventajas que hoy por hoy, a mi modo de ver, el girasol tiene están centradas en los nuevos digamos, visitantes que tenemos, nuevos por poner una palabra entre comillas, porque han estado siempre, pero muy reducidos, pero en este último tiempo han crecido enormemente, como son las cotorras y las palomas, fundamentalmente cotorras, en toda nuestra zona, en donde el daño que ocasionan es realmente muy alto. Y para eso, bueno, hay que hacer un plan integral. El 9 de julio hay, ya desde hace muchos años, la Comisión de Lucha contra las Plagas, pero solamente en un partido no sirve. Esto tendría que ser un plan integral que abarque al menos unos cuantos partidos de la zona, porque no toda la provincia, con lo cual no se pretende de ninguna manera exterminar a la cotorra que hoy por hoy es una plaga, sino bajar su nivel a algo que sea lógico. Yo tengo la experiencia acá en Carlos Casares, concretamente, de haber hecho hace 4 años atrás unas cuantas parcelas de girasol y las perdimos. O sea, las perdimos porque era imposible encontrar, ni siquiera cosechando a mano, capítulos que estén sanos, estaban todos comidos. Y el daño es mucho más por el desperdicio que ocasiona que lo que consume. O sea, un picotazo de una cotorra como un grano y caen 10 al suelo. Entonces, bueno, ese es, creo yo, hoy por hoy el principal problema, a mi modo de ver, que limita a lo mejor el cultivo y que limita el área donde se podría llegar a hacer el cultivo. Hay sectores donde hay mucho monte, donde hay una cantidad de nidos importante, ese sector está muy perjudicado. Igual hay que tener en cuenta que este tipo de plaga, digamos, come lo que encuentra. Por supuesto que tiene preferencia, como el humano también lo tiene, ¿no? Y que tiene una capacidad muy grande de vuelo en busca de alimentos, puede volar hasta 20 kilómetros por día, por lo tanto, por ahí no tenemos en la zona, pero a lo mejor a 10 kilómetros hay, y si hay un lote de girasol y no encuentra otro alimento más adecuado, va a ir a ese lote a comer, con seguridad. Así que bueno, es algo para tener en cuenta, para pensar, para que las instituciones de cada lugar lo piensen y que bueno, se pueda elaborar a futuro algún plan en conjunto como para tratar de minimizar este problema y darle más posibilidades a este cultivo que es realmente muy, pero muy importante. Gracias. No, por nada, gracias.